Ok, vamos a iniciar con la primera estrategia, que es reconocer la realidad del mundo espiritual en contra de la institución del matrimonio. Sí, esto es algo que les comentaba ahorita. No solo pensar que nos casamos y no sucede nada, ¿sí? O pensar que los problemas que van y vienen es por pura casualidad. La base de todo esto es que el diablo quiere destruir todo lo que ha sido creado por Dios, todo lo que ha sido constituido por Él. Él es el enemigo principal y simplemente es un odio hacia Dios. Y como no lo puede tocar ni lo puede destruir, lo que Él hace es dañarnos, ¿verdad? Para que a Él le duela. ¿Sí? Esa es su forma de atacar a Dios. Por lo tanto, en cuanto nos casamos, las cosas se arruinan, las cosas se empeoran, las cosas se destruyen. ¿Por qué? Porque existe un mundo espiritual operando a nuestro alrededor, ¿sí? Todo tiene consecuencia, todo lo que vemos tiene consecuencia en lo espiritual y lo espiritual tiene consecuencia en nuestro mundo, ¿sí? Si nosotros no queremos querer eso, pues vamos a seguir caminando y nos vamos a seguir dando de cara con la vida porque esto existe y es real, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de que no, sí está bien, o sea, yo creo en esto, yo creo en la oración, yo creo en Dios, pero simplemente no creo que existe ese mundo espiritual. Entonces, la Biblia es clara a ustedes cuando pone muchos ejemplos, ¿sí? Vemos y leemos historias de cuando ven a ángeles, ¿sí? Cuando veían esa guerra espiritual, cuando veían carros de fuego, se habla, ¿sí? O sea, hay cosas sobrenaturales de las cuales se habla en la Biblia, por lo cual no podemos decir que eso no existe, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos que estar conscientes de que si nosotros por fe creemos en un Dios invisible, ¿sí? También deberíamos de creer en este enemigo del cual se habla, que es Satanás, porque él también es invisible ante nuestros ojos humanos, ¿sí? Y que tenemos que estar conscientes que él está en nuestra contra, ¿sí? Entonces, acá el mayor error, como lo hablamos la semana pasada en las estrategias en contra de él, es no querer ver cuál es la raíz del problema, ¿sí? Le damos mil vueltas, decimos que es nuestro esposo, decimos que es fulanito, decimos que es todo el mundo el que tiene el problema, menos Satanás, menos el mundo espiritual, que simplemente eso no tiene nada que ver, ¿sí? Y este es el primer error en el cual Satanás nos hace caer para no luchar, ¿sí? En contra del verdadero enemigo. Número dos, identifica la serpiente de tu jardín, ¿sí? Tenemos que ir a identificar y sentarnos, o sea, ya estamos conscientes de que existe un mundo espiritual, ahora tengo que ver qué es lo que está destruyendo mi matrimonio, qué es lo que lo está atacando, ¿sí? ¿Qué hay? Maldiciones generacionales, fortalezas en tu mente. ¿A qué me refiero con fortalezas? Es que a mí me lo enseñaron, o sea, mi abuelita lo hacía así, mi mamá lo hacía así, yo lo hago así, o sea, a mí me lo enseñaron. O el decir, no, es que yo soy de carácter fuerte. O sea, esa frase es yo soy de carácter fuerte es una gran fortaleza decir que tienes un defecto de carácter que no quieres trabajar, ¿sí? Porque Dios puso en ti todo lo necesario, ya sea que para ser líder o para dirigir o gestionar, pero no tienes por qué caer, por ejemplo, en una abusivez, en un abuso de autoridad, ¿sí? No tienes que decir o justificarte, ah, es que yo lo trato así porque yo soy de carácter fuerte. No, ¿sí? Los demonios, lo que hemos venido hablando, las adicciones, ¿sí? Y lo que hablábamos ahorita, los defectos de carácter, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante esto? Porque no vamos a seguir lanzando golpes al aire. Si yo identifico cuál es la serpiente en mi jardín, yo voy a atacar a esa serpiente, ¿sí? Yo voy a ir a luchar. ¿Yo cómo lo hago? Si estoy luchando, por ejemplo, con un tema sigamos con el tema del carácter fuerte, ¿sí? De la ira, es que no me puedo controlar y es que entonces yo le grito y entonces yo le hago, o sea, tengo que identificar que ese es mi problema y lo tengo que ir a trabajar con Dios. ¿Cómo lo trabajo? En base a todo este tema de sanidad interior, ¿sí? ¿Dónde, en qué momento de mi vida esta raíz, ¿sí? De ira, de amargura, empezó en mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no quiero reconocer el problema que hay, si yo no voy a ir a ver a la raíz y no la trabajo, yo sigo sin ver, ¿sí? Que es Satanás el enemigo. Entonces, cuando esto sucede, aquí dice, ya no atacaremos al instrumento que Satanás está usando, ¿sí? Ya no nos volteamos y atacamos a nuestro esposo, ya no nos volteamos y atacamos a nuestros hijos, sino entonces vamos directo al origen del problema, no al ejecutor que Satanás está utilizando, ¿sí? Em, ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Sí? Dios nos manda a hacer como esas guerreras y a tener esa estrategia, ¿sí? ¿Por qué?
Porque no podemos ir por la vida destruyendo a las personas, sino a una persona se le afirma con amor, con paciencia, ¿sí? No decir, ay, no, mejor me paso de lado Satanás y ataco a esta persona, o sea, porque entonces ahí es una lucha que nunca termina, ¿sí? Porque entonces soy yo con mis demonios contra tú y tus demonios y a ver cómo nos va, ¿sí? Porque, o sea, ¿qué es lo que tú tienes que ver? Mi hogar, mi matrimonio está fluyendo conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y muchas de ustedes acá tal vez me puedan decir, no, pero es que yo no he hecho nada. Sí, o sea, el problema es él, el que tiene, el que siempre trae todo esto y el que sigue con lo mismo es él, ¿sí? No, en una relación siempre hay dos personas, ¿sí? Y puede ser que yo no esté viendo que el principal problema pueda ser que quizás yo puse a mi esposo en primer lugar y lo estoy idolatrizando, lo estoy idealizando y dejé a Dios y lo quité de mi primer lugar. En el momento que tú pongas a una persona, un objeto en primer lugar en tu vida y quites a Dios, tu vida se vuelve un caos, ¿sí? Y hasta que no te des cuenta de eso, no lo vas a atacar, no lo vas a corregir. Entonces acá me gusta mucho esto que dice, el verdadero problema es Satanás. No contribuyas con él para completar su propósito de destrucción en tu vida. Ayuda a las personas en lugar de destruirlas. Y muchas veces escuchamos esto y decimos, no, hombre, qué ilógico, yo no me voy a atacar a mí misma, pero sí lo hacemos. Nos ponemos de acuerdo con Satanás y le damos con todo a nuestro cónyuge. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Haciéndole el trabajo a él, ¿sí? La siguiente, la siguiente estrategia es cómo tratar con las consecuencias de la serpiente. Sí, ya nos dimos cuenta que existe una serpiente, ahora tenemos que entender que esta serpiente, o si lo quieren ver así, esta semilla tiene ramificaciones, ¿sí? Entonces, ustedes me dicen, ay, pero es que entonces, ¿qué hago? Y es que entonces me hicieron brujería y es que entonces tengo lo otro. Ok, acá hay como un breve resumen. Maldiciones generacionales. ¿Cómo se hace? Rompiendo con la maldición, arrepintiéndonos por el pecado, ¿sí? Dios de verdad, Él es lo más sencillo si lo quieren ver así. Uno va, le pide a Dios perdón, se arrepiente, usa el nombre de Jesús y uno es libre. Pero lo que pasa es que nuestra mente humana dice, no puede ser tan fácil, tiene que haber algo más, tiene que ser algo así, tiene que ser algo así. O sea, no logramos recibir por fe, pero las medicinas generacionales así se rompen, ¿sí? Diciendo, Padre, yo vengo a renunciar a toda ira que venía desde mi papá, que venía desde mi abuelo y que ahora la tengo yo y que ahora miro que mis hijos no se logran dominar, o sea, están iracundos, ¿sí? Yo vengo a romper con esto en el nombre de Jesús y te vengo a pedir que me hagas libre. Ya no quiero más esto para mis generaciones, ¿sí? Pero si vamos hacia atrás, chicas, no vamos a estar en este punto pidiéndole a Dios esto si no identificamos el problema, si no reconocimos que existía un mundo espiritual, ¿sí? Si se dan cuenta, todo esto va de la mano como una cadenita. Si tenemos opresiones demoníacas, necesitamos liberación. Si tenemos que destruir fortalezas mentales, ¿qué es lo que hacemos? Confrontamos las mentiras, ¿sí? Que son las bases de estas fortalezas y las desarraigamos. La palabra de Dios dice que nosotros podemos desarraigar todo aquello que Él no ha sembrado, ¿sí? En el nombre de Jesús. Entonces, yo desarraigo lo que no vino de Él y la reemplazo con su verdad. ¿Cuál es la verdad? La Biblia. Para esto, ¿qué necesitas? Disciplina, ¿sí? Todo esto es un conjunto, como hemos, no sé si esto lo platicamos la semana pasada, no recuerdo, pero somos tres, ¿sí? Carne, espíritu y alma, ¿sí? Entonces, no todo son opresiones demoníacas, no todo es sanidad, no todo son defectos de carácter, ¿sí? Es una combinación. Entonces, si yo soy disciplinado y soy persistente y hago de la lectura de la Biblia un hábito, yo empiezo a llenarme, ¿sí? Pero es de qué me estoy llenando hoy. Me estoy llenando de los consejos de mis amigas, me estoy llenando de lo que dice el mundo, me estoy llenando de lo que dice Facebook, me estoy llenando de lo que dicen los YouTubers. ¿De qué me estoy llenando? ¿Sí? Y si estás dispuesta a reemplazar todo eso por la verdad de la Biblia. Las adicciones, en algunos casos, ¿verdad? No todos es lo mismo, para eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo y el discernimiento. Se necesita rehabilitación, en otros es simplemente una liberación, pero es un proceso doloroso en donde la confianza debe ser construida una vez más y donde deberá existir límites sanos.
Esto es algo muy importante, chicas, aprender sobre límites sanos. Yo no voy a poder poner límites sanos si antes yo no trabajo en mi sanidad interior. ¿Por qué? Porque si yo no trabajo en mi sanidad interior, no van a ser límites sanos, sino se va a llamar manipulación y querer controlar a la otra persona. ¿Sí? Luego pasamos al tema de efectos de carácter. ¿Qué necesitamos hacer con esto? Reconocerlos, o sea, admitir que tengo un defecto de carácter, de la ira, de la impaciencia, la falta de tolerancia y tomar la parte, lo que me toca hacer para mí. Necesito arrepentirme, necesito consejería, lo que sea, pero yo tengo que buscar el proceso, la forma, la persona que Dios ponga en mi vida, que Dios me guíe a hacer, a buscar o a aprender para ser libre de estos defectos de carácter. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, es que de seguro necesito liberación, no es que de seguro es un demonio el que no, soy yo misma, pero no lo quiero reconocer. ¿Por qué? Porque es difícil ser disciplinado consigo mismo. ¿Por qué? Porque es difícil tener dominio propio. ¿Por qué? Porque es difícil matar la carne. ¿Sí? El número 4 dice, cuida tu reacción a la acción de tu cónyuge o la de otras personas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Son como que fueran botones en nosotras, ¿sí? Nos tocan un botón y reaccionamos como nunca, ¿sí o no? Nos pasa eso muchas veces. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Nos tenemos que mantener enfocadas en Dios y no lo que el cónyuge hace o lo que las otras personas hacen. ¿Por qué? Porque la que va a permitir que esa reacción salga soy yo. ¿Sí? Tenemos que dejar de ser personas que nos guiamos en base a emociones. ¿Sí? Si tomamos hoy una decisión, pero mañana me siento triste, ay, entonces mejor decido ya no hacerla, mejor me arrepiento y me voy por el otro camino, ¿sí? Lo mismo pasa con el amor. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Si yo decidí casarme, si yo decidí amar a este hombre, y las cosas ahora están mal, no voy a decir, ay, no, mejor como que esto sí está bien feíto, mejor me arrepiento y mejor me voy, ¿sí? ¿Por qué? Dios no quiere que nos basemos en emociones, ¿sí? Acá hay una cita, no sé si alguien tenga su Biblia y me puede ayudar a leerla, y si no, pues yo acá la busco rapidito, ¿sí? Mateo 7. Ok, Mateo 7, del 3 al 5 dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Esto creo que es como la base, sí, de la sanidad interior, perdón. Esto es como el tema de la base de la sanidad, ¿sí? Dejar de pensar, ay, es que este video debería escucharlo fulanito, ay, este video debería escucharlo mi esposo. No, es pensar en mí, ¿qué está mal en mí? ¿Qué tiene Dios que sanar? ¿Qué tiene Dios que restaurar en mí? ¿Sí? El Espíritu Santo es quien nos guía y nos da el autocontrol, por lo tanto necesitamos una relación con Él, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Nos manipula para querer ejercer ese control sobre nuestro cónyuge, el llegar a manipularlo, el estarlo controlando, el parecer detective, ¿sí? Pero algo que siempre digo acá es, Dios no nos creó para ser detectives, ¿sí? De nuestros cónyuges, ni para estar controlando a nadie más. Dios lo que nos llama en la Biblia es a controlarnos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Dios permite que las tribulaciones expongan ciertos defectos de carácter que deben ser tratados. Aquí nuevamente es recalcar, Dios no hace, no me mandó esto, Dios no me enfermó, Dios no me hizo pecar, Dios no, ¿sí? Dios permite ciertas cosas para usarlas para tu bien y eso está en Romanos 8:28. Él toma todo esto, no se desperdicia y lo utiliza para tu bien siempre y cuando tú te mantengas en el camino de Dios y lo busques y entonces tengas esa relación. Por lo tanto, lo que te suceda no se va a desperdiciar, sino va a llegar a tener un fruto de bendición en tu vida, ¿sí? Entonces, acá queremos aclarar, Dios nos da el autocontrol mientras Satanás nos pide que controlemos a nuestro cónyuge o a nuestros hijos, porque también se puede dar en nuestros hijos, ¿sí? No importa que nuestra situación parezca sin esperanza, sí, esa no es una excusa válida para no obedecer a Dios, ¿sí? Muchas veces decimos, no, es que me hizo y es que entonces me dijo y yo no lo hago, ¿sí?
Debemos rendir nuestras emociones y someternos a Dios para recibir el poder del Espíritu Santo de autocontrol. Pero si yo no me quiero someter, si yo no me quiero rendir y le quiero dar rienda suelta a mis emociones, obviamente ni voy a escuchar la voz del Espíritu Santo, ni voy a recibir su poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy decidiendo darle rienda suelta a mi carne, ¿sí? Em, Acá hay algo muy importante, ¿sí? Aunque nuestro cónyuge no cambie o nuestra situación no cambie, sabemos que el cambio está en nosotros al buscar más ser como Jesús, ¿sí? Esto es clave. Muchas veces vemos los problemas y no los vemos desde la perspectiva en que Dios los está viendo, sino es decir, en lugar de decirle el por qué me pasa esto, es de decirle, Padre, ¿qué puedo aprender de acá? ¿Qué estás formando en mí? ¿Qué es lo que yo puedo aprender de aquí? ¿Sí? ¿Y en qué me vas a tú hacer crecer en esta parte? ¿Sí? Aunque tengamos el derecho a reaccionar de cierta manera, debemos de rendir este derecho a Dios y actuar conforme Él nos guíe. ¿Sí? Permítame. Vamos a pasar a las 5. No miremos el divorcio como un escape aunque sea permitido, ¿sí? Y esto se da muchas veces por el tema de las emociones que hablábamos y tomamos una decisión y de repente vemos que esta es la única respuesta, que esta es la única salida y entonces rápidamente ante cualquier problema, ante cualquier cosa, ¿sí? Decimos que va a ser el divorcio, decimos que mejor tomamos la opción del divorcio, ¿sí? Entonces, muchas veces se habría podido evitar si conociéramos sobre el tema de la liberación, ¿sí? Porque muchas veces la solución no era el divorcio, sino era la liberación de esas opresiones demoníacas, la liberación de esas maldiciones generacionales, la liberación de todo este tema espiritual que ahorita estamos aprendiendo, ¿sí? El divorcio, pues aunque sea permitido, ¿verdad? No significa que Dios esté de acuerdo, ya que la voluntad de Dios no es esta, pero Dios no te condena, ¿sí? Esto es algo que tiene que quedar muy claro. Dios no condena esto. Se habla de los diferentes casos que Jesús habló del divorcio permitido, ¿verdad? Esos 3 casos de adulterio, abandono y abuso, ¿sí? Pero tenemos que vivir, como les digo, en este tema del equilibrio, ¿verdad? Ustedes hacer todo lo que esté en nuestros saberes, ¿verdad? Y en el momento en que nosotros sintamos que simplemente estamos siendo humilladas o estamos siendo, no va conforme a la voluntad de Dios, porque uno llega a conocer a Dios y uno dice, mi padre no permitiría esto, o mi padre no quisiera que yo estuviera así, ¿sí? Desde ese momento es que yo ya estoy viviendo, estoy caminando esta promesa sin la guía de Dios, ¿sí? Entonces, no lo hagamos nuestra primera opción. Tenemos que ser fieles a la decisión que tomamos, sí, hacer todo lo que esté en nuestros haberes, en lo que Dios nos muestra, en lo que Dios nos guíe, sí, ¿verdad? Pero tenemos que buscar las opciones como son la consejería, la oración, el ayuno, los retiros, la liberación. Y lo más importante es buscar esa dirección del Espíritu Santo, ¿sí? No buscar el consejo de fulanito, de menganito, ¿sí? Porque ellos nos van a dar en función, su consejo en función de amistad, su consejo en función de lo que ellos piensan o de lo que ellos creen o de lo que ellos se les ha enseñado. Pero el único que nos puede dar la verdadera solución que se aplica a nuestras vidas porque conoce nuestros corazones y nuestras situaciones va a ser el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando las cosas se ponen más difíciles, no hagamos lo que sea más fácil, sino lo que es correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto conlleva, obviamente, consecuencias muy dolorosas. De todas nos puede sanar Dios, sí, pero es algo que conlleva bastantes cosas y no es como el mundo lo pinta, que es lo más fácil que puedes llegar a ser, ¿sí? El punto 6 nos dice, comprométete a ser más obediente a Dios y no a tu cónyuge o a otras personas, ¿sí? Este dibujito, pues quería hacer como un triangulito, pero mejor lo dejo acá para ver si se entiende. Esto me encanta, ¿sí? Acá está Dios. Lo haces el centro de tu hogar, de tu matrimonio. Entre tú y tu cónyuge hay una gran distancia. Simplemente sientes que ya no es la misma persona, que hay un gran espacio entre ustedes, que no se hablan, que ya no hay comunicación, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Entre más se acerquen los dos a Dios, si se dan cuenta, el espacio que hay acá se va disminuyendo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si los dos buscamos a Dios y lo hacemos nuestro centro, nuestro matrimonio va a ser diferente. La unión entre mi esposo y yo va a ser diferente, ¿sí? No sucede así, obviamente lo entiendo, no todas las situaciones son así, creo que esto sería lo ideal y es por esto que esto también nos ayuda a enseñárselos a nuestros hijos, ¿sí?
el poder corregir todo eso que en algún momento nosotros no supimos y que ahora nos es enseñado, ¿sí? Nuevamente acá el tema de entregarte a Dios, de rendirte, de soltar el control, ¿sí? ¿Por qué? Para que ellos mismos sean los que pues tocan ese fondo y que empiecen a desarrollar esa relación con Dios, esa hambre, ¿sí? Que les empiece a dar esa hambre y esa sed por tener a Dios, ¿sí? Tú tienes que buscar tu propio compromiso con tener esa intimidad con Dios, ¿sí? En esa intimidad tú desarrollas temor. ¿Y qué es lo que pasa? Ese temor, esa reverencia, ese respeto a Dios es lo que hace que no caigamos en tentación, ¿sí? Y Dios, al tener este temor, no nos permite caer en tentación. ¿Por qué? Porque estamos buscando agradarle a Él. Sí, estamos buscando el decir, no, yo no le voy a hacer daño, no, yo no le voy a causar este dolor en el corazón a Dios al hacer esto o aquello. No es porque me sienta obligada, sino es porque generé una relación en intimidad con Dios, lo cual me hizo llegar a amarlo. Y como lo amo, no le busco hacer daño, ¿sí? Si caemos en tentaciones, es generalmente porque no hay temor en Dios, ¿sí? No hay una comunión con Él, por lo cual no me va a importar lo que yo haga o no haga, porque simplemente no tengo esa relación fuerte con Él, ¿sí? Honremos, ese de otro punto habla de cómo honrar a nuestro cónyuge, ¿sí? No, no por lo que Él es o por lo que haga, sino por lo que nosotros deseamos que Él sea, ¿sí? La fe, llamar las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Nuestra meta no debería de ser, quiero ser una mejor esposa, quiero ser un mejor esposo, sino tiene que ser ser la mejor seguidora de Cristo, ser la mejor discípula de Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque al buscarlo a Él y a tenerlo a Él como primer lugar, empezamos a buscar esa comunión y en esa presencia se empiezan a romper los yugos espirituales y al romper esos yugos espirituales tú empiezas a ser transformada, ¿sí? Ya no ves la oración solo como un momento en que tú vas a ir a leer tu lista, es como vas a ir a leer tu lista de supermercado, adiós, quiero esto, quiero esto, quiero esto, bueno, ya terminé, adiós, ¿verdad? Ya no es una oración así, sino es una oración de intimidad, es Padre, fíjate que hoy me siento bien mal. O mira, me siento bien preocupada. Mañana tengo una reunión y necesito que me ayudes. No sé cómo hacerlo. Y es hablar, tener esa comunión, ¿sí? Y al hacer esto, entramos a su presencia, somos transformadas y nos volvemos mejores hijas de Dios, ¿sí? Transformadas, cada día más pareciéndonos a Jesucristo, ¿sí? El punto 7 dice, el camino de Jesús es el camino de la cruz y se requiere paciencia, mucho sufrimiento, bondad y autocontrol, ¿sí? Acá no quiero que se desvirtúe o que se desequilibre la enseñanza. A qué me quiero referir con este punto? Muchas veces se nos habla como solo, he visto que ahora en algunos casos se habla como solo de Dios es amor, Dios es paz y amor, ¿sí? No se habla como de lo duro que es caminar el evangelio, de lo duro que es perseverar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como que le vendieran a las personas algo y luego dicen, pero esto no fue lo que me ofrecieron, esto no fue, ¿sí? No se habla de todo el paquete que es ser creyente de Dios en un mundo que está dirigido por Satanás, su enemigo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero dejar acá en claro? Es que yo tengo que estar consciente, como veíamos la semana pasada, todo lo que conlleva una guerra espiritual, ¿sí? Y ahorita quiero que estén conscientes de todo lo que eso conlleva, que va a requerir, esa perseverancia. Las características que vimos la semana pasada en cuanto a ser una guerrera, ¿sí? Perseverancia, resiliencia, ¿sí? Este autocontrol, pero también ser bondadosos. Acá hay dos citas que me encantan. La primera es Mateo 16, 24, 26, ¿sí? Cuando Jesús claramente nos dice que si alguno quiere ir tras de él, se tiene que negar a sí mismo. ¿Qué es esto? No darle rienda suelta a mi carne. Tomar mi cruz. ¿Qué es esto? Tomar mi vida, mi día a día, tal y como esté, con los problemas que tenga, lo que esté viviendo, ¿sí? Y sígame, dice, ¿sí? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo quiero hacer con mis propias fuerzas, si yo quiero decir, no es que no tengo tiempo para Dios porque tengo que hacer mi trabajo, tengo que hacer mis estudios, tengo que hacer mi casa, tengo que hacer mis hijos, para Dios no tengo tiempo, ¿sí? El que la quiera salvar con mis propias fuerzas, con mis propios medios, a mi propia manera y dejar a Dios por fuera, ¿sí? A esto se refiere y dice, y todo el que pierda su vida por causa mía la hallará, ¿sí? ¿Por qué? Porque
Cuando tú pierdes tu vida en este mundo, como este mundo te lo pinta, es, ay, no, qué aburrido estar en la iglesia, ay, no, qué aburrido estar estudiando un curso de Dios, ay, no, qué aburrido estar oyendo una predica, ay, no, o sea, para ellos es perder el tiempo, para ellos es, estás desperdiciando tu vida, pero en sí lo que Dios nos está diciendo aquí es, la vas a hallar el propósito de tu vida, te despiertas y ya no va a ser a la que aburrido otra vez lo mismo, sino te despiertas y te despiertas con un gozo que no está puesto en el mundo ni en las personas. Te despiertas con un propósito para vivir. Te despiertas sabiendo que tu vida es mucho más que todo lo que veías antes. ¿Sí? Y acá dice algo muy importante. Debemos crucificar la carne todos los días, ¿sí? Y en Gálatas 5:22 al 26 nos habla de todos los frutos del Espíritu Santo. Y como hablamos, creo que esto lo vimos en la enseñanza del Espíritu Santo, pero creo que sí, creo que ahí todavía no las había visto con ustedes, chicas. Vimos una serie de la relación con el Espíritu Santo. Hablábamos de que estos frutos se van a dar cuando nosotras seamos intencionales en crear y buscar una relación con el Espíritu Santo, porque Él es una persona, Él no es algo que, no es una paloma, ¿sí? No es algo débil, sino Él es una persona con la cual podemos tener una relación y cuando andemos con el Espíritu Santo, estos frutos van a ser como las muestras de que estamos caminando con el Espíritu Santo. Van a ser como las señales de que tenemos una relación con Él y Él nos está transformando, ¿sí? Y por último, dice, confía en Dios para que Él sacie tus necesidades. Mientras lo obedeces, sacia las necesidades de tu cónyuge, ¿sí? ¿Qué se refiere con esto? Acá necesitamos tener confianza en Dios. ¿Por qué? Para empezar a aprender a dar amor sin condición, ¿sí? Ser totalmente desinteresada al grado de renunciar a tus necesidades y entregárselas a Dios. Es decir, Padre, ¿sí? Yo siento que en esta área mi esposo no me está llenando, no es lo que yo quisiera. Yo te vengo a pedir por él, yo te vengo a pedir porque lo ayudes y lo transformes a que él sea, no sé, se me ocurre a que él sea más cariñoso con mis hijos, por ejemplo, ¿verdad? Porque yo miro que él no lo es y entonces este es un gran problema y me enoja y me peleo con él todos los días. Pero entonces, ¿a qué me refiero? Renuncio a esto. ¿A qué renuncio? Al día siguiente volver a pelearle por lo mismo, a volver a alegarle por lo mismo. Renuncio a esto. ¿Y qué hago? Se las entrego a Dios. ¿Cómo se las entrego? Orando por mi esposo todos los días en esta área. Padre, por favor, cámbiale. Padre, por favor, pon amor en él por nuestros hijos. Padre, por favor, crea. Y empieza a buscar un versículo de la Biblia. Padre, tú prometiste que ibas a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia sus padres. Yo hoy te pido que esto suceda en mi hogar, con mi esposo, con mis hijos. ¿Sí? A esto nos referimos. Y acá está la cita de Efesios 5:28 y 33. Y por último, esto me encanta porque siempre lo hemos visto como que el matrimonio es un contrato, ¿sí? Pero hay una diferencia entre contrato y pacto, ¿ok? Acá dice, el matrimonio no es un contrato, pues un contrato es un acuerdo entre dos personas con el propósito de proteger nuestro propio derecho, limitar nuestras responsabilidades y salvaguardar nuestro propio interés, ¿sí? Por lo cual, como lo hemos visto y nos lo han enseñado de esta manera, venimos y se destruye el matrimonio por completo. ¿Por qué? Porque estamos solo haciendo como bueno, tú me das, yo te doy, ¿sí? Lo estamos viendo de una manera terrenal, si lo quieren ver así. En cambio, un pacto es la entrega incondicional de tu vida y tus derechos, mientras aumentan tus responsabilidades y salvaguardas los intereses del cónyuge del pacto. Esto es un matrimonio de acuerdo a la Biblia. ¿Sí? Acá, de igual manera, como he platicado muchas veces con ustedes, está el tema de los límites, está el tema de ver si los dos siguen a Dios o si solo es uno, está el tema de ser guiadas por el Espíritu Santo en qué hacer, qué no hacer, cómo cuidarme, cómo cuidar mi hogar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que quede claro en estas diferencias? Es que en un pacto yo empiezo a dar amor sin condición. Tal y como Dios me lo da a mí, yo se lo doy a mi pareja. Y dejo de estar buscando el ganar, el tener la razón. Empiezo a buscar mejor el velar por el bien común, por el bien del hogar, por buscar esa paz, ¿sí? El, Hay una frase que me gusta que dice, no es, ¿qué prefieres? Si ganar o tener la razón o vivir en paz, ¿sí?
Y muchas veces eso sucede. Tenemos que aprender a escoger nuestras batallas. No todo debería de ser una tercera guerra mundial en nuestro hogar, ¿sí? Tenemos que aprender a ver qué batallas sí debemos de luchar y cómo las tenemos que luchar, porque ya aprendimos que no es contra nuestro cónyuge, sino es con las armas espirituales que Él nos ha dado, ¿sí? Ok, entonces quería como darles un poquito, ¿verdad? De todo, porque sé que es un gran tema y sé que no nos da el tiempo para abarcarlo todo en una sola presentación. Y ya estamos finalizando pues con este tema de guerra espiritual. En febrero, si Dios permite, vamos a empezar una serie de mujeres de fe. Entonces quería como tratar de condensar esto un poco. De igual manera, igual siempre les puedo ir ahí compartiendo en el grupo, ¿verdad? Ahora ya vimos todo el tema espiritual, el cónyuge, mi carne y todo lo que puede estar sucediendo. Pero ahora, ¿qué pasa con nuestra casa? ¿Sí? ¿Qué pasa con nuestro territorio? ¿Sí? ¿Qué debemos de aprender acá? El primer punto es reconocer que existe este mundo espiritual, por lo tanto, en el territorio en el cual yo habito, en el territorio en el cual Dios me dio, ¿sí? Administrar con mi esposo, en esta casa existe un pasado. No sabemos qué se hizo en esta tierra, no sabemos tampoco qué se vino con nosotras, ¿sí? Todas estas opresiones demoníacas, todo este pasado, todas estas maldiciones, todo esto se empieza y se une, ¿sí? En el mundo espiritual. Entonces, acá les quería dar como una guía, son 8 puntos, ¿sí? Esta persona se llama Jenny Weaver, la pueden buscar en YouTube. Ella brinda esta enseñanza, ¿verdad? Ella fue una persona que Dios rescató de brujería, del alcoholismo, de la adicción. Dios la transformó por completo. Pueden ver su testimonio en YouTube de cómo Dios fue transformándola, ¿verdad? Y actualmente pues ella es adoradora de Dios, ¿verdad? Canta, dirige la adoración en la iglesia, es usada por Dios en el tema también de liberación, de guerra espiritual. Ella capacita a mujeres también y pues Dios la saca, ¿verdad? De ser una persona indigente y la levanta como una persona empresaria. Ella tiene una empresa de venta de ropa cristiana con mensajes de fe y esto fue lo que Dios hizo en su vida, ¿sí? Para que tenga un background de dónde viene esta enseñanza, ¿ok? Pues acá hay 8 puntos. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, quitar cualquier objeto de la casa. Acá, ¿a qué me refiero con esto? Hay muchos temas de yoga, de nueva era, cristales, objetos, estatuas africanas, máscaras, dragones, estatuas de dragones, estatuas de budas. Todos estos temas de objetos que van contrarios a Dios, ¿sí? Dioses, ¿verdad? Pósters de cosas así, de otro tipo de enseñanzas, pues todo esto, ¿sí? Em, tiene atada una connotación demoníaca, ¿sí? Entonces es como que le diéramos derecho, estuviéramos poniendo un objeto en nuestra casa que le da como ese derecho legal a, pues, a que estas fuerzas demoníacas interactúen en nuestro hogar, nos estén ahí como conviviendo, si lo quieren ver, ¿verdad? Con nosotros. ¿Por qué? Porque este objeto les da como la autoridad, ¿sí? Hay mucha como unión entre los espíritus del reino de las tinieblas contra ciertos objetos, ¿sí? Entonces, en el primer punto, lo que les sugiero es pedirle a Dios esa guía, ese Espíritu Santo. Él lo pone, de verdad, Él es claro en decir, es algo que ustedes lo ven y dicen, no, esto se tiene que ir. O sea, esto definitivamente no es algo que tú sientes, ¿sí? Que el Espíritu Santo te va guiando. Número 2, confesar cualquier pecado, chicas, ya sea falta de perdón, amargura, decepción, cualquier cosa que esté en nosotros, porque viene a ser una puerta abierta en nuestro corazón, ¿sí? Y voy orando por mi casa, voy orando en cada habitación e invito al Espíritu Santo a que esté en esta casa, que esté en esa habitación. Y acá pues les voy poniendo como una oración, ¿verdad? En cursiva para irles guiando, ¿sí? Si nunca lo hemos hecho, para que aprendamos a hacerlo, ¿sí? Y si se dan cuenta, siempre es en el nombre de Jesús, porque Él es el que tiene el poder, ¿sí? No somos nosotras, no es en nuestro nombre, no es que nos tengan que hacer caso porque nosotros lo decimos, sino lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Luego, el punto 3 es reprender las fuerzas del mal, ¿sí? Aquí es donde nosotros tomamos nuestra identidad y autoridad como hijas, ¿sí? Y hablamos y creemos y echamos fuera en el nombre de Jesús, que esté en nuestra casa, que esté en nuestra habitación, ¿verdad? Cuando a veces se da mucho de que es que todo el tiempo peleamos, y es que nunca hay paz, y es que mis hijos, y es que no hay paz, o sea, puede ser un espíritu de división, un espíritu de contienda el que esté operando, ¿sí?
Luego, paso 4, cubre con la sangre de Jesús cada habitación, cada rincón, ¿sí? Es orar, es imponer manos y decir, Padre, yo cubro con tu sangre preciosa este hogar, este cuarto, esta habitación, ¿sí? Diablo, la sangre de Jesús está en tu contra. En el nombre de Jesús eres expulsado de mi hogar, de mi vida, de mi familia. Amén. ¿Sí? Paso 5, cubrir con la sangre de Cristo a cada persona que habita en tu casa, ¿verdad? En este caso, pues los que sean creyentes, ¿verdad? Porque los que no son creyentes, pues si lo reciben bien, pues genial. Y si no, pues es evitar, ¿verdad, chicas? Y los objetos que ellos posean, ¿sí? Muchas veces es, ay, es que siempre tengo accidente con mi bicicleta, ¿verdad? Por ejemplo, siempre se me arruina, siempre se me rompe y casi que me pasa esto, me pasa lo otro. Es orar, orar e imponer manos, Padre, yo declaro que esta bicicleta servirá para, pues para, no sé, distraerme, porque sabes que es un deporte, porque sabes que es algo que me mantiene saludable. Entonces yo declaro esta bicicleta cubierta por la sangre de Cristo, no más accidentes, no más problemas, no más inconvenientes que pongan mi vida en riesgo y en el nombre de Jesús yo lo declaro, ¿sí? Es imponer manos y creer. Ungir con aceite cada puerta y ventana de tu casa, pasillos, closets, televisiones. Que todo lo que sea visto, escuchado en nuestra casa sea para darle gloria a Dios, ¿verdad? Y ungir con aceite, chicas, ungir con aceite el territorio, Padre, este territorio nos lo diste a nosotros. Yo lo bendigo, lo unjo, lo cubro con la sangre de Cristo. Orar, orar por las puertas, ungirlas, ¿sí? Y acá nos da ella una guía que antes de ungir la última puerta de tu casa, ordenes a todo espíritu inmundo que ha quedado que se vaya. Y en el nombre de Jesús, sí, lo seas con la sangre de Jesús. Y de esta manera habrás ungido toda tu casa y habrás cerrado todas las puertas. ¿Qué es lo que hacemos acá? Es como que sacamos a todos los inquilinos que nunca debieron haber estado, ¿sí? Esos inquilinos espirituales que no se fueron, sino que se quedaron ahí, ¿sí? En esas habitaciones, pero que hoy vengo con la autoridad de hija de Dios, vengo con la autoridad del nombre de Jesús a echarlos fuera y a desalojarlos, a darles una orden de desalojo, ¿sí? No solo de mi vida, sino de mi hogar, de mi matrimonio, ¿sí? Y por último, camina por tu propiedad y úngela, orando que nada puede cruzar tu linaje en el nombre de Jesús, ¿sí? Normalmente yo salgo a orar en la casa cuando es de noche, ¿verdad? Para que no todos los vecinos lo vean a uno, porque realmente este es un acto de fe entre Dios y tú, ¿sí? Es un acto de fe, es un arma espiritual, no necesitas que nadie más lo vea y lo puedes hacer, ¿verdad? Para orar en estos tiempos, chicas, reprender todo espíritu de enfermedad, de coronavirus, de cualquier tipo de enfermedad que no traspase tu territorio, que no entre a tu casa, que no toque tu puerta, ¿sí? Esto es como una guía de cómo oramos por nuestro hogar físico, ¿verdad? Y por último, pues acá no les quise poner todo el texto, sino mejor les quería leer esta parte espiritual de guía espiritual para los hijos. Sentía que era como para complementar todo lo que habíamos estudiado ahorita, ¿sí? Porque entonces aquí viene el, bueno, pero yo no sabía esto y me fue mal o me divorcié o me separé, lo que sea, ¿sí? Dios hace nueva todas las cosas, chicas, ¿sí? Dios no juzga, Dios no condena. Y lo que Él ahorita nos prepara es para nuestras generaciones. Si todo esto ya pasó en nuestras vidas, pues Dios nos va a dar una nueva vida, nos va a dar un nuevo futuro. Quizás no sea como el mundo lo pinta, sino que va a ser mejor. ¿Por qué? Porque es Dios el que está escribiendo ese futuro. Es Dios el que está diciendo, ¿sabes qué, hija? Yo te amo, yo no te juzgo, yo te perdono y seguimos adelante. Yo tengo un plan perfecto para tu vida, ¿sí? Va a ser diferente, no va a ser como todos y no tiene que ser como todos. Dios es preciosamente creativo, ¿sí? Por eso vemos tantas bellezas en este mundo, tantas flores, plantas, diferentes animales, ¿sí? Todos nosotros tan diferentes y tan hermosos, creados a su imagen y semejanza, y Él lo va a hacer en tus vidas. Pero entonces, ahora tomemos todo esto y ya no solo lo veamos entonces para nosotras, para nuestro hogar, sino traslademos a nuestros hijos. ¿Cómo hago esta guía, esta guerra espiritual para mis hijos? ¿Sí? ¿Cómo traslado ahora esto que sé para que mis hijos no se tropiecen igual que como yo tropecé? Para que no cometan los mismos errores, ¿sí? ¿Cómo corrijo eso? Si mis hijos quizás ya crecieron, ¿cómo les voy enseñando eso? ¿Sí? Yo lo que les puedo recomendar, chicas, es ir aprendiendo. La verdad, uno no nace siendo papá y sabiéndolo todo perfectamente. Dios me ha guiado a varios libros a aprender a cómo ser mamá y aún así me cuesta un montón y fallo todos los días y de verdad que
no sé, hay días difíciles donde uno dice, ah, no puede ser, lo volví a hacer, o me volví a equivocar, o no debí haber hecho esto. Y hay días buenos donde uno dice, ay, qué bonito estuvo esto. Pero lo que he visto es, Dios quiere prepararte y quiere enseñarte y nos ha dado muchos recursos. Lo que les quería leer, y por eso no se los puse acá todo el texto, es una extracción de este libro que les recomiendo mucho. Se llama Una guía para padres sobre la guerra espiritual. Eduque a sus hijos para que ganen la batalla. La autora es Leslie Montgomery. Ella es una, em, ¿cuál es el nombre? Es una persona que da enseñanzas en este ministerio de enfoque a la familia. No sé si lo han escuchado con el pastor Sixto Porras, ¿sí? Entonces acá les quería leer un extracto que les quería compartir, ¿sí? ¿Qué es lo que dice acá? ¿Sí? Creo que usted ha escogido este libro porque quiere formar buenos hijos para el Señor. Creo también que ama a sus hijos y que quiere lo mejor para ellos. Quiere que salgan victoriosos de los ataques de Satanás, que sometan su naturaleza pecadora y su voluntad ante Dios y vivan la vida de libertad que solo se encuentra en Jesucristo. Pero quiero ser honesta y sincera con usted, dice la autora, en lo que respecta al Evangelio de Jesucristo y la guerra espiritual. Si no tiene una base bíblica firme respecto a Jesucristo, Satanás, su propósito, la Biblia, la batalla inminente, siempre saldrá derrotado en la vida, que es la evidencia externa de la derrota espiritual, ¿sí? Y en última instancia, será poco útil para ayudar a sus hijos a aprender las herramientas necesarias para vivir ellos mismos una vida de libertad. El primer paso para ayudar a sus hijos es educarse usted mismo. Es mediante su ejemplo como mejor aprenderá su hijo. A través de su conocimiento y confianza en Cristo, las semillas de la promesa que Dios ha hecho en su palabra florecerán. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos tener todo esto, pero no lo estamos viviendo, no nos lo estamos creyendo. No tenemos una vida que ha sido transformada, ¿sí? Estamos viviendo, como ella decía, ella habla acá, que estamos viviendo el cristianismo apenas y estamos como respirando como con la cabeza a flote, que entonces ese mismo cristianismo, esa misma vida espiritual es la que le estamos enseñando a nuestros hijos. Si nosotros queremos darles a ellos algo diferente, tenemos que ser intencionales. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Qué porción del día estás tomando con tus hijos para enseñarles de Dios, para hablarles de quién es Él, para inculcarles a tener una relación con Él, para guiarlos conforme a la palabra, ¿sí? No importan las edades, ¿sí? No importa en qué momento de su vida esté. Dios te va a dar la estrategia para tus propios hijos. La estrategia que me dio a mí con mi hija no es la misma que les va a dar a sus hijos y a ustedes, porque Él conoce el corazón de cada uno de sus hijos y Él conoce, ¿sí? De qué manera va a hacer que la palabra de Dios llegue y penetre a sus vidas, ¿sí? Hay una enseñanza que me gusta mucho porque dice, si Disney le enseña a mis hijos sobre brujería y hechicería, entonces yo también le puedo enseñar a mis hijos sobre liberación y expulsión de demonios, ¿sí? Y es que tenemos que ser conscientes de lo que estamos dejando entrar a nuestro hogar. Tenemos que estar conscientes y alertas de lo que dejamos a nuestros hijos ver, de que el mundo les está adoctrinando, ¿sí? ¿Qué les está enseñando? ¿Qué les está mostrando a ellos que es ahora lo normal, que es ahora lo que ellos deberían de hacer o creer, ¿sí? Si el niño o la niña recibe solo esto todo el tiempo y no recibe una enseñanza contraria, como decir, no, mira, la Biblia no te enseña esto, no, mira, tú no necesitas de esto para ser feliz, tú necesitas a Dios, no, mira, se trata de una relación. Si el niño o la niña no recibe esto, simplemente se está llenando de lo que el mundo quiere que sea, está creyendo lo que el mundo quiere que crea, lo estamos dejando a que el mundo lo eduque. Y ya sabemos quién dice la Biblia que es el príncipe de este mundo. Por lo tanto, no podemos esperar que este mundo les enseñe a tener una relación con Dios. ¿Sí? Así que con esto quería cerrar, chicas. Ruth Bell Graham es la esposa del pastor Billy Graham. Creo que este evangelista es bastante conocido y esta frase me gusta porque ella dice, un buen matrimonio es la unión de dos buenos perdonadores. ¿Sí?
Un matrimonio no es perfecto. Un matrimonio perfecto no existe, ¿sí? Existe un matrimonio conforme al diseño de Dios, ¿sí? Conforme nos acerquemos a Él, hablar con nuestro cónyuge no va a ser difícil, perdonarlo no va a ser difícil, ¿sí? Entre más nos acerquemos y más busquemos presencia, la vida ya no va a ser tan difícil, ¿sí? ¿Nos van a venir pruebas? Sí. ¿Vamos a tener dificultades? Sí. ¿Nos vamos a enfermar? Sí. O sea, nos va a pasar muchas cosas, pero ya no va a ser como que yo la estuviera viviendo sin Dios.